Buenos días, profesora. Nuestro grupo, integrado por Lorenzo Ares, Nicolás de Toni, Catalina Lorca y Felipe Osorio, hablaremos sobre la contaminación por los residuos plásticos. Este tema tan mencionado últimamente, ya que se ve reflejado a nivel mundial, es una gran problemática en la que se está trabajando, que nos afecta de muchas maneras. Pero para que ustedes entiendan un poco más a qué nos vamos a referir con nuestro tema, primero tenemos que partir sobre su composición, de que el plástico como polímero tiene muchos derivados y con esos derivados muchos tipos de plásticos. Así también los tipos de plásticos que se hacen con distintas toxicidades que nos afectan a nosotros como seres vivos y así también a nuestro planeta. Para comenzar con esta presentación, nuestra compañera comenzará hablando sobre sus derivados y cómo se compone el plástico. Los plásticos son derivados de materiales orgánicos. Las materias primas más utilizadas para la composición de plástico son la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y, el más importante, el petróleo. La composición de plástico comienza con la destilación en una refinería, donde el petróleo crudo previamente procesado se separa en componentes más ligeros denominados fracciones, en donde cada fracción corresponde a una mezcla de cadenas de hidrocarburos. Una de las fracciones obtenidas es la nafta, que es el compuesto esencial para la producción de plástico. La producción de plástico consta de dos procesos. Uno es la polimerización y el otro es la policondensación. El proceso químico de polimerización consiste en que monómeros de bajo peso se unen formando una molécula de mayor peso denominada polímero. Y el otro es la policondensación, en donde intervienen sustancias creando monómeros, uno o más monómeros, que estos también se unen formando el polímero. El polímero finalmente es el plástico. Para estas reacciones se llevan a cabo mediante condiciones determinadas de presión y temperatura. Además, se pueden utilizar pigmentos e incluso otras sustancias para mejorar el producto final. Ahora mi compañera les va a presentar un poco los tipos de plástico que existen y cuáles son recomendables utilizar para poder reciclarlos mejor. Para conocer bien la contaminación por residuos plásticos, es importante conocer los tipos de plásticos que existen. Y hoy les vengo a hablar sobre los plásticos más utilizados. El primer plástico, el PET, es el plástico más utilizado de todos. Este puede actuar como una barrera de los gases, es liviano y también es fácil de reciclar. Este puede proveer agua, jugos o detergentes, todos contenidos en este tipo de botella. El segundo plástico sería el polietileno de alta densidad. Este es resistente química y térmicamente a las cosas. Es bueno para resistir impactos y tiene un color un tanto lechoso. Este se puede encontrar, por ejemplo, en las bolsas de los cereales, en las bolsas de leche o eso, en verdad, etc. El tercer plástico sería el PVC. Este se puede utilizar para recubrir paredes o techos, pero el uso más común sería el de aislante eléctrico. El cuarto plástico sería el polietileno de baja densidad. Este comparte las mismas características que el polietileno de alta densidad, pero a diferencia del polietileno de alta densidad, este es menos rígido, es decir, es más flexible. Este se puede encontrar, por ejemplo, en botellas plásticas, en bolsas plásticas o en vasos de bebidas. El quinto plástico, el PP, es capaz de soportar altas temperaturas y posee una alta capacidad de recuperación elástica. Este se puede encontrar, por ejemplo, en los potes reutilizables, en los parachoques de un auto o en envases de yogur. Y finalmente, el sexto plástico sería el PS. Este es frágil, es inalterable a la humedad y tiene un buen uso como aislante térmico. Este se puede encontrar, por ejemplo, en la Plumavit. Cabe destacar que todos los plásticos que ya mencioné son reciclables, pero los que están marcados en el póster con un símbolo de reciclaje son los que más conviene reciclar. Bueno, para comenzar a hablar sobre la toxicidad de cada plástico, tenemos que tener en cuenta que la toxicidad se ve con el paso del tiempo al plástico, con el uso que se le da, ya que el plástico se compone por su polímero principal y además aditivos. ¿A qué me refiero con estos aditivos? Que son los tóxicos. Son los que hacen más atractivo el plástico, lo que le da más función al plástico. Por ejemplo, los más importantes son los plastificantes,
que le añaden flexibilidad al plástico para que sea más moldeable, por ejemplo, como las botellas de bebidas, que son muy flexibles y moldeables. Así también como los retardantes de flamas, que se ocupan principalmente para los circuitos eléctricos, para prevenir algún futuro incendio si es que hay algún cortocircuito. Finalmente, el bisfenol A, o más conocido como BPA, que es como un aislante de plástico que recubre por el interior de la botella. Lo que mencioné al principio, y con el paso del tiempo es más tóxico, este es un claro ejemplo, ya que, por ejemplo, si uno recicla mucho, o sea, reutiliza mucho una botella día a día, poniéndole agua, cada vez se van a ir desprendiendo pequeños fragmentos de BPA tan chicos que a través del agua lo ingerimos y así entra a nuestro cuerpo, quizás causándonos daños a nivel celular. Por eso uno tiene que darse cuenta de que cuando uno compra una botella o algo así, esta diga que sea libre en BPA, para evitar eso. Igual que, por ejemplo, el plástico, cuando uno lo arroja al mar y pasa un cierto tiempo, el plástico comienza a desintegrarse en pequeñas partes. Partes que los peces ven como alimento y se los comen y así es como se intoxican. Y a veces de manera indirecta nos intoxicamos nosotros al consumir los peces. Lo pasa lo mismo en la tierra, pero estos llegan a través de la ganadería y de la agricultura. Y a veces llegan a nuestra mesa sin darnos cuenta. Por eso tenemos que tener suma importancia de dónde dejar los plásticos y si es que se puede reutilizar, reutilizarlos. Bueno, todos sabemos la larga duración que tienen los plásticos. Esta duración puede variar entre los 100 y los 1000 años, una media de 500 años, lo que es muchísimo. Por sus características físicas y químicas, el plástico es un material muy duradero y muy difícil de degradar por los microorganismos que se encuentran en la naturaleza. El plástico puede durar siglos intacto. Y recientemente, científicos de la Universidad de Hawái descubrieron que el plástico también es un potente emisor de gases de efecto invernadero. Esto según lo publicado en la revista PLOS ONE. Con este estudio se comprobó que también estos gases contaminantes y particularmente nocivos para la atmósfera, como lo son el metano y el etileno, mediante la degradación del plástico por los rayos ultravioleta del sol, son emitidos a la atmósfera. Por ejemplo, el polietileno, utilizado en las bolsas de compras, es el polímero sintético más producido y descartado del mundo, y también es el más potente emisor de gases de efecto invernadero, el que más los emite. De la misma manera tenemos otro ejemplo, que sería el polietileno de baja densidad, que además de emitir estos gases en presencia de rayos ultravioleta del sol, también los emite en ausencia de estos. Por ejemplo, y la conclusión de este estudio del que les estoy hablando es que es urgente educar a la población en términos de reciclaje de plástico, porque se está saliendo de control, y hacer realidad en el menor plazo posible la erradicación de la industria del plástico, porque hasta ahora solamente nos ha traído gravísimos problemas. También tenemos alternativas al plástico, como lo son los plásticos biodegradables, los compostables, los oxodegradables, los fotodegradables, los solubles en agua y los biodesintegrables. Cabe destacar que los fotodegradables tienen un proceso parecido al que les contaba de los rayos ultravioleta del sol, entonces no se sabe a ciencia cierta si son dañinos también para el medio ambiente cuando se les trata de esta manera. Y estos plásticos también son muy poco producidos porque son más caros que el plástico convencional, pero son más amigables. Muchas gracias.